Bueno, saludos. Es un gusto estar en este congreso. Mi nombre es el doctor Iván Romero Solís y vamos a platicar el día de hoy de abordaje diagnóstico en los tumores neuroendocrinos con una perspectiva anatómica y funcional. Bueno, dentro de las consideraciones generales, tenemos que los tumores neuroendocrinos, denominados TNE, son un grupo de neoplasias que producen gránulos de secreción con la capacidad de producir aminas biógenas y hormonas peptídicas. Su localización más frecuente es el tubo digestivo y el páncreas. Dentro de las consideraciones generales tenemos que los tumores neuroendocrinos son de difícil diagnóstico debido a su pequeño tamaño y su gran potencial metastásico. Aparecen en una proporción de 3 en cada 100,000 habitantes y 80% de estos tumores son no funcionales y se acompañan de síndromes genéticos que es frecuente en un 70% de los casos. Para poder nosotros localizar una tumoración neuroendocrina primaria, lo primero que tenemos que saber pues es la localización más frecuente, que puede ser el páncreas, el intestino delgado, el colon o el estómago, con este porcentaje. El páncreas, que generalmente son tumores no funcionantes, en un 60 a un 80%, y generalmente son lesiones de gran tamaño. En páncreas, pero con tumores de tipo funcional, tenemos a los insulinomas, a los glucagonomas, a los gastrinomas, a los veipomas, somastotinomas, y se presentan en un porcentaje de un 60 a 80%, y generalmente estos se asocian a síndromes como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En el intestino delgado tenemos un porcentaje de frecuencia de un 33% y se asocian generalmente a metástasis hepáticas y generalmente son tumoraciones de pequeño tamaño, pero con un alto potencial metastásico. En colon y recto, en un 60%, y generalmente predomina el colon derecho sobre el colon izquierdo y el transverso en esta proporción, y igualmente son de pequeño tamaño y de alto potencial metastásico. Y finalmente en el estómago, que es donde menormente se presentan, dentro de un 6 a un 9%, y se localizan en el fondo y en el cuerpo. Igualmente son tumoraciones de pequeño tamaño y con un alto potencial metastásico. Y bueno, pues las técnicas que tenemos para poder diagnosticar tumores de tipo neuroendocrino, pues principalmente están dirigidos a la imagen híbrida, tanto anatómica como funcional. Entonces, ahí participa tanto radiología como medicina nuclear, con una sensibilidad del 93% y una especificidad de 95%. De ahí le sigue el estudio de resonancia magnética con una sensibilidad de 84% a un 88%. La tomografía computada en un 30% de sensibilidad y una especificidad de 40%. Y la endoscopía con una sensibilidad del 60% y una especificidad del 70%. Entonces, pues generalmente los estudios híbridos, la imagen combinada anatómica y funcional, permite obtener las mejores tasas de resultado exitoso en la detección de este tipo de tumoraciones neuroendocrinas. Y bueno, pues el fundamento bioquímico para poder diagnosticar estos tumores es que dentro de la imagen híbrida, tanto radiológica como combinada con la medicina nuclear, pues se utilizan radiofármacos. Estos radiofármacos pues se componen de un compuesto radioactivo, de un conector, de una molécula dirigida hacia un blanco, que generalmente es una proteína, y de ahí a una célula neoplásica. Entonces, pues estos radiofármacos, pues
son específicos y se unen a receptores localizados en la membrana de las células neoplásicas. Bueno, tenemos como ejemplo a un análogo de la somatostatina que puede ser dotatate, dotanoc o dotatoc. Este puede ser ligado a galio 68, a 18-fluor, a tecnesio 99 o a lutecio 177. El medio de enlace es DOTA, que es un quelate de unión que estabiliza el radiometal para evitar su disociación celular. Y la molécula que va a introducir el fármaco a la célula va a ser TOC, TATE o NOC, que generalmente pues, es una proteína. Es un péptido análogo con afinidad por los receptores de somatostatina. Y finalmente, estos receptores, que generalmente es el SSTR2, se va a unir a la célula de manera específica para poder identificar una tumoración neuroendocrina. Los tumores neuroendocrinos pues son de difícil diagnóstico debido a, como ya les había platicado, a su pequeño tamaño y su gran potencial metastásico. Los estudios híbridos permiten obtener las mejores tasas de éxito, como ya lo hemos dicho, en la detección de tumoraciones neuroendocrinas. Tenemos imagen híbrida convencional e imagen híbrida especializada. La imagen híbrida convencional es el estudio de SPECT-CT, en el cual generalmente se utiliza tecnesio 99 unida a la octrótida, comúnmente denominada Octroscan. Y la imagen híbrida especializada es el PET-CT. Este generalmente, pues, dentro de los radiofármacos que tenemos disponibles es el 18F-octrótide, el galio 68 dotatate, el galio 68 dotatoc y el galio 68 dotanoc. Generalmente se utiliza o se prefiere el 18F-octrótide por su bajo costo y su fácil disponibilidad. Sin embargo, también los otros radiofármacos pues son igualmente sensibles para la detección de tumoraciones neuroendocrinas. Y bueno, una vez que se ha administrado al paciente cualquiera de estos radiofármacos, hay cierta biodistribución fisiológica que se debe de tener en consideración para pues, poder diagnosticar y no confundir con patología neoplásica. Entonces, generalmente, gran parte de la biodistribución del radiofármaco lo vamos a visualizar en lo que es el hígado, el vaso, los riñones, la vejiga y el intestino delgado. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración que estos órganos van a ser blancos para receptores de somatostatina y debemos tener cuidado en la interpretación para la evaluación de tumores neuroendocrinos, sobre todo cuando hay enfermedad metastásica a lo que es la glándula hepática, la glándula esplénica o tenemos colindancia con los riñones. Bueno, vamos a continuar con una serie de ejemplos en los cuales pues tenemos ciertas tumoraciones neuroendocrinas caracterizadas con radiofármacos específicos análogos de la somatostatina. El primer ejemplo es un paciente masculino de 50 años con una tumoración neuroendocrina localizada en la cabeza de páncreas. Entonces aquí tenemos imágenes de tomografía e imágenes fusionadas de tomografía con análogos de la somatostatina. Aquí utilizamos galio 68, dotanoc, para poder realizar el estudio. Entonces visualizamos en el estudio anatómico una tumoración localizada en la cola del páncreas que tiene colindancia con el riñón y con la glándula esplénica. En el estudio híbrido, ya con el análogo de la somatostatina, tenemos la captación del páncreas y la ávida captación de la lesión pancreática localizada en la cola y esta vemos pues que conserva interfaces con la silueta renal y con la glándula esplénica.
El ejemplo número 2 corresponde con un paciente masculino de 45 años con diagnóstico de un tumor neuroendocrino intestinal localizado en ilion con enfermedad hepática metastásico, realizado con galio 68 Dotatoc. Aquí tenemos imágenes de tomografía en el plano axial, estudios de imagen híbrida fusionados con análogo de la somatostatina y imágenes de PET sin fusión con análogo de la somatostatina, en la cual visualizamos en la imagen anatómica un engrosamiento focalizado a nivel del intestino delgado, el cual ya en el estudio híbrido vemos que tiene una captación moderada a lo que es el radiofármaco. Y en el estudio de PET, pues vemos que identificamos la lesión localizada a nivel del intestino delgado, además de que también se observan lesiones captantes a nivel de la glándula hepática localizadas en el segmento 5 y 6 que corresponden con enfermedad metastásica de un tumor neuroendocrino localizado en ilion. El ejemplo número 3 corresponde con una neoplasia ubicada a nivel del triángulo del gastrinoma. El caso corresponde con un masculino de 55 años con diagnóstico de tumoración neuroendocrina de duodeno utilizando galio 68 Dotanoc. El triángulo del gastrinoma se localiza en la unión del cístico y colédoco, entre la segunda y tercera porción duodenal y entre la unión de la cabeza y el cuerpo del páncreas. Entonces se forma un triángulo denominado pues el triángulo temido del gastrinoma, en el cual pues ubicamos ahí una captación focal del radiofármaco y que corresponde pues con una tumoración neuroendocrina. El ejemplo número 3 corresponde con un paciente masculino de 55 años con diagnóstico de tumoración neuroendocrina de duodeno con enfermedad hepática metastásica que muestra realce característico arterial e importante con la utilización del radiofármaco galio 68 Dotanoc. Entonces, pues este ejemplo pues es muy característico de una metástasis de un tumor neuroendocrino, en el cual pues vemos un ávido realce arterial para que posteriormente desaparezca en la fase de equilibrio y venosa. Y de igual manera, en el estudio híbrido podemos observar cómo presenta ávida captación con el radiofármaco, correspondiente pues con una siembra de una tumoración neuroendocrina. El ejemplo número 4 corresponde con un paciente con un diagnóstico de un insulinoma localizado en la cola del páncreas de alto potencial metastásico, realizado con galio 68 Dotanoc. Entonces tenemos imágenes derecha e izquierda anatómicas en el plano axial y coronal e híbridas fusionadas con análogos de la somatostatina en el plano axial y coronal, en el cual visualizamos la lesión localizada a nivel de la cola del páncreas, que generalmente, como ya les he comentado, pues son tumores de pequeño tamaño y que presentan un alto potencial metastásico en el resto de la glándula hepática. Generalmente, pues son lesiones que presentan un realce arterial y después ya no se visualizan en las fases venosa y de equilibrio, y con los análogos de la somatostatina presentan una captación ávida. El ejemplo número 5, finalmente, pues corresponde con un paciente masculino de 50 años con diagnóstico de tumoración neuroendocrina localizada en cuerpo y cola de páncreas de alto potencial metastásico, realizado con galio 68 Dotanoc. Entonces tenemos imágenes de fusión con tomografía y análogos de la somatostatina, en la cual visualizamos la tumoración localizada en el cuerpo y cola de páncreas y vemos el alto potencial metastásico que ocupa la totalidad de la glándula hepática. Entonces, pues como les comento, son tumoraciones de muy alto potencial metastásico. Y bueno,
Siempre se tienen que tener en consideración ciertas consideraciones en cuanto a estos radiofármacos, ya que hay captaciones no oncológicas que presentan receptores de somatostatina. Una de ellas es el vaso accesorio, el proceso uncinado del páncreas, ya sea por una variante anatómica, ya sea por una yema pancreática o por un páncreas prominente. Los neurinomas también llegan a presentar receptores de somatostatina. Los meningiomas, estos son muy frecuentes que presenten receptores de somatostatina e incluso en algunos casos se han llegado a considerar como neoplasias neuroendocrinas por ciertas bibliografías. Y los procesos infecciosos, granulomatosos y gastrointestinales también tienden a presentar receptores de somatostatina. Aquí tenemos ejemplos de captaciones no oncológicas o no neoplásicas y que presentan receptores de somatostatina. En el primer ejemplo, pues tenemos a la glándula prostática. Las prostatitis llegan a presentar cierta captación de receptores de somatostatina. Entonces, siempre se debe tener cuidado al evaluar una lesión localizada próxima a la glándula prostática por llegar a presentar también procesos inflamatorios con receptores de somatostatina. En el sistema nervioso central, pues los meningiomas, que es por excelencia que presentan receptores de somatostatina, y en la cavidad abdominal, pues la poliesplenia o los vasos accesorios. Y bueno, dentro de las conclusiones, tenemos que la imagen nuclear híbrida con la anatómica radiológica es la técnica de elección en los tumores neuroendocrinos. Identifica el sitio de las neoplasias primarias con una precisión diagnóstica de un 95% y determina el potencial metastásico al valorar el grado de captación del radiofármaco. Entonces, entre más ávida sea la captación del radiofármaco, generalmente son tumores que tienden a la agresividad y a recidivar. Y eso también nos permite conocer la extensión de la enfermedad y su pronóstico. El costo-beneficio del estudio es significativo a mayor cuando se busca intencionadamente una tumoración neuroendocrina que utilizando solamente tomografía computada o resonancia magnética de forma individual. Y bueno, con esto me despido. Fue un gusto estar en el Congreso. Gracias.